Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viviana Pantoja. Yo soy Inés Millán. Ahora sí te agarré. ¿A dónde le soplabas? ¿A dónde? Aquí a las moronitas. Y juntos nos echaremos una tertulia gastronómica. Esto no es grabado, no siempre lo decimos. Oye, ahora sí me faltó la matraca y y el, ¿cómo se llama? El bigote, amiga. Ya empezamos septiembre. No, pues sí debería ser de hecho. No, sí, ya va a caer en, si no me equivoco, 14, 15, 16 de septiembre. 14, 15, 16, 20, 25, por ahí, pero en septiembre. Y por ese motivo, justamente en este mes por los festejos patrios, vamos a estar transmitiendo en septiembre lo que son episodios dedicados a la cocina mexicana. ¡Qué rico! Ya me dio el hambre. Y bueno, esperemos que les haya gustado muchísimo el episodio que pasó la semana pasada. El de Sor Juana. Y quiero comentar, quiero abrir con eso el programa, ¿no? Ajá. Quiero comentar que si no se han dado cuenta, aquellos que apenas están ingresando con nosotros en tertulias gastronómicas, pues muchas veces usamos el sarcasmo como parte de nuestras herramientas. No a veces, casi siempre, ¿no? Entonces, si usted ve que en la portada hay una Sor Juana cocinando, no quiere decir que Sor Juana cocinaba, entiéndase, porque pues sí, obviamente hay muchas cosas en crítica de cómo es posible, ¿no? Pero acuérdense que ocupamos el sarcasmo. No, pero como, sí cocinaba, pero tampoco es que tenía una fonda. No tenemos la fuente que diga ni era chef tampoco, ¿no? Sí, yo me imagino que era como cualquier mujer de su época, ¿no? Que se metía a la cocina a hacer dos, tres cosas. Sí, y más era por temas de química que por temas de gastronomía, cocinar, ¿no? De ser ama de casa, no sé, de señora, ¿no? Ajá. Entonces, exactamente, ya le interesaban las cuestiones de reacciones que había ahí, todo lo intelectual. Bueno. Pero bueno, para que no se nos estrese con ese... Ajá, si no vaya a creer que... Es sarcasmo, ¿ok? No, yo creo que ya, bueno, eso es para los que van llegando, los que ya nos ubican, que ya conocen de qué trata o de qué va el podcast, la verdad es que pues luego ya captan, ¿no? Captas. Y antes de todo, porque se nos pasó también por entrar luego, amiga, ya ves, por atascadas, no dijimos que nos sigan en nuestras redes sociales, claro, que se suscriban. Recuerden que tenemos Patreon, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y que bueno, es importante para nosotros que ustedes se suscriban, que le den like, que nos ranqueen, por ejemplo, también en Spotify. También tenemos Apple Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar por cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast, ahí estamos. Y que compartan, si les gusta nuestro material, por favor, compartan. Así es correcto. Y bueno, entonces, ahora sí, ya después de haber aventándonos el comercial, ahora sí vamos a empezar con el episodio, ¿no? Y quiero que sepan que el día de hoy, ahora sí, no sé ni más paloma de lo que me va a hablar mi amiga. Ahora sí, no me quiso decir absolutamente nada, entonces yo vengo aquí, como ya lo habíamos comentado anteriormente, como virgen en su primera noche. Y sorprende, mi amiga, como dijo Antonego. Bueno, el episodio de hoy se llama ¿Qué traes contra los bichos comestibles? Ah, pensé que me ibas a hablar de cucarachas y así ya te iba a decir, ¡no! ¿No? Y este es el volumen 1 también, porque pues hay muchas cosas que decir en torno a lo que es la entomofagia, que hablaremos en unos momentos más, muy interesantes, y desde diversas caras, ¿no? Desde diversos tipos de estudio que existen en torno a... Pero como estamos en el mes patrio, pues sí es necesario, por supuesto, introducir, va a haber su marco teórico como siempre, para que entiendan de qué estamos hablando. Así es. Pero inmediatamente después vamos a comenzar a hablar de la historia de estos animalitos en nuestra cultura. Tan ricos y deliciosos. No se espante si nos está escuchando de otras partes del mundo. Aquí en México sí consumimos mucho chochito.
Sonó diferente, amiga, pero no, me refiero a insectos, exactamente. A insectos, artrópodos y otro tipo de... Pero también en otras culturas, también en Asia los consumen bastante. Claro, sí. Entonces no se espante. Y es la proteína del futuro. Entonces, del hoy, yo diría. Del pasado, del hoy y del futuro. Pero ya ves que ahora están tratando de hacer carne sintética con proteína de insectos, precisamente. Entonces, váyale usted agarrando el gusto, porque al rato que pida su hamburguesa o su bistec, va a ser de puro insecto. Entonces, que vamos a hablar de temas de sustentabilidad después, en torno justamente a esta cuestión que hoy se está desarrollando tecnológicamente hablando en las harinas de los insectos y todo el cultivo que se está haciendo como crianza, ¿no? Crianza, ¿no? De estos en cautiverio para ver qué posibilidades tiene de crecimiento y todo eso. Solo hablaré en otro episodio, pero sí es muy importante lo que refieres, ¿no? Porque contamina más el tener ganado que el criar estos animales. Entonces, pero no saben igual, amiga. Yo creo que el gusto ahí es depende ya cada persona. ¿Será? Sus gustos, y insisto, es cultura. Entonces, cuando por tu cultura, por tu familia, por la región en donde vives, estás acostumbrado y desde chiquito te enseñaron a comerlos, para ti es otro alimento más. No tienes ningún problema. ¿No? Incluso si los miras con otros ojos y te das la oportunidad de probarlos, vas a encontrar cosas maravillosas. Si los ves a sus 6 ojos, a sus 8, como la araña, ¿no? Sí. Pero bueno, bien, entonces le puse el título así porque vamos a hablar de lo general a lo particular, iniciando con qué es un bicho, ¿sale? La Real Academia Española nos indica que un bicho es un animal pequeño y que sobre todo se entiende o se usa para nombrar a los insectos, ¿sale? Muy coloquialmente. Muy coloquialmente, pero no son nada más insectos. Culturalmente, culturalmente, para todos aquellos que no son mexicanos, que no están justamente acostumbrados a esta cuestión de comerlos, nosotros acá en México no es que nos sepamos, simplemente culturalmente englobamos en insectos todo animales que no son insectos, ¿no? Incluso biológicamente hablando, en clasificación ya taxonómica, pero culturalmente hablando se engloban en incluso hay personas que los llaman distinto, ahorita voy a platicarles, ¿no? Y bueno, de entrada sí tienen que saber que dentro del grupo de los invertebrados, que es como se dividirían el reino animal, invertebrados, dentro de los invertebrados se encuentra un subgrupo o un subfilio que se denomina artrópodos, ¿sale? Y estos artrópodos, que significa o que tienen relación a patas articuladas, por eso se llaman así, ¿sale? Tiene a su vez diferentes organismos clasificados, ya depende mucho su fisionomía y todo, ¿no? Entonces, son 4 normal, vienen los insectos, vienen los arácnidos, vienen los que son 100 pies y 1000 pies, que se llaman miriápodos, y los crustáceos, que nosotros los identificamos incluso como distintos, sí, ¿no? Pero son artrópodos. Entonces, vamos a hablar de 3, porque sí son importantes el que ustedes sepan que es cada grupo que pertenecen justamente a este subgénero o subgrupo de lo que son los artrópodos y por qué los manejamos de manera diferente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los insectos. Uno que otro ser humano por ahí se cuela, ¿no? También en la RAE viene, ¿no? Tiene justamente ese significado coloquial de insecto, como denotar a alguien, ¿no? Como denostar a alguien, exacto. Sí, como llamarlo de manera... pues sí, grosera, ¿no? Por algo, por cómo se comporta. Sí, claro. Y de esos, pues hay un montón, amiga. Sí, un montón. Igual que las cucarachas. Sí, amiga, yo conozco a varios. Pero bueno, entonces, insecto es un invertebrado, por lo tanto, que tiene un par de apéndices articulados, o sea, se diferencia muy bien, ¿no? Y son 2 apéndices, quiere decir que el cuerpo se divide en 3. 2 apéndices o cinturitas y 3 partes del cuerpo. Estas 3 partes es cabeza, tórax y abdomen, ¿va? Y tienen ojos, tienen 2 antenas. No te piques, amigo. ¿Sale? Y tienen 6 patas, ¿ok?
Y a veces tienen alas, no todos. Son los únicos invertebrados que pueden volar, eso también sí es importante. Y también son animales que sufren una metamorfosis, eso ya no los comparte la Real Academia Española. Ajá. Entonces, este subgrupo es el que tiene más representantes de todos los demás, incluso de todos los seres vivientes en la Tierra. Mamíferos, aves, exacto, sí. Representan, según los científicos y según López Riquelme en 2011, él refiere que este subgrupo atiende al 90% de las especies vivientes de la Tierra conocidas. Son un montón. ¿Sabes? Con razón, siempre que uno anda así, das un paso y te encuentras un bicho. De hecho, se sabe o se calcula que por cada ser humano hay 200 millones de insectos. Ay, Dios. No de artrópodos, de insectos. Dios mío. Para que se imaginen, ¿sale? Y bueno, en segundo lugar están los miriápodos, que en realidad refieren a aquellos que tienen muchos pies, ¿no? Y estos miriápodos que están dentro de los artrópodos y dentro de los invertebrados son los que representan a los 100 pies y a los 1000 pies. Oye, eso sí yo no puedo, amiga. Que tienen entre 6... Mira, nada más empieza a platicar y siento como y que 200 patas. Sí, o tal vez un poco más. Ajá. ¿Sale? Y tenemos a los arácnidos. ¡Ay! Ya vamos a entrar con las fobias. Son invertebrados, pertenecen a los artrópodos. Sí. Y estos tienen 4 pares de patas, a diferencia de los otros. Y por tienen ejemplo, más ojos, la diferencia entre los insectos y los arácnidos, aparte de los pares de patas, es que estos solamente tienen un apéndice, o sea, se divide el cuerpo en dos. Se fusiona la cabeza con el tórax y tienen, digamos, el abdomen aparte. Y no tienen antenas. Algunos desarrollan una especie como de pincitas, pedipalpos en la parte de adelante. Y se encuentran incluidos aquí las garrapatas, los escorpiones y las arañas, por ejemplo. No, puras cosas bonitas. Ay. Mira, me estás contando y como que siento que necesito sacarme la chancla y traerla aquí así por si cualquier cosa. Sí, lo que estamos llamando. Oye, como ahorita en el del exorcista y en esta película del exorcismo de Rosemary, creo que se llama, ¿no? Que se comían así insectos y llegaban toda clase de alimentos. Ay, qué bueno. Pero acá más ricos, aquí más sabrosos, ¿sale? Sí, guisados a lo mejor ni lo sientes, pero vivos, ay, Dios mío. Y hay lugares donde se comen vivos. Sí, amiga, yo he comido. Entonces, bueno, la cuarta clasificación o el cuarto tipo dentro de esa clasificación son los crustáceos, como habíamos dicho, que en realidad son animales que pertenecen al mundo acuático. Sí. Por eso se ven como aparte. O sea, sí forman parte de este grupo de los artrópodos. Pero viven en otra casa. Estudian exactamente cuando estudias la parte de la cuestión acuática, cuando no eres un biólogo, ¿no? Cuando eres un terrestre normal que tiene que llevar en la secundaria y en la prepa biología, ¿no? Entonces, de ellos no vamos a hablar. Por supuesto, hablaremos en otros episodios porque hay mucho de qué son hablar. Muy ricos también. Sí, también. Y tienen sus propios issues. Pero bueno, entonces con eso me quedo. Y con eso, esos 3 grupos primeros son los que hablamos que forman parte de los insectos biológicamente hablando, así como taxonómicamente clasificados así. Sí. También dentro de los invertebrados existen otros animales, pero que a diferencia de los anteriores, porque otra de las cosas que tienen los anteriores, a diferencia de todos los demás en este grupo, es que tienen un exoesqueleto. Eso quiere decir que los cubre una especie como de coraza, que muchas veces incluso también es como un poco articulada, que les permite moverse. Y que la mudan, ¿no? También. A veces sí. Y en este caso, estos otros invertebrados no la tienen. Entonces son muy fáciles como de matar. De matar. Exactamente, ¿no? Y dentro de estos subfilios, que son también otras clasificaciones, incluyen los gusanos, por ejemplo. Pero hablando de los gusanos, yo sí quiero compartirles que coloquialmente aquí en Querétaro, si ustedes hablan con las personas así normales, les van a decir que el gusano es todo tipo de alimaña, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, hay aquí un bicho, ¿no? ¿Qué es un gusano? Te dicen. Pero un gusano puede ser una mosca, o un gusano, un escarabajo, una araña, o una mariposa, una larva, o puede ser cualquier cosa que tenga ahí que se esté moviendo, patas, pequeño. Yo creo que no nada más aquí, porque también en Michoacán, sobre todo en el área, por ejemplo, de la mariposa monarca,
Le dicen gusanos. Les dicen gusanos. ¿Qué le vienes a ver esos gusanos? Y tú, pues es que es reserva de la diosa, ahí es patrimonio. En otras partes de la República también, si le dicen así, culturalmente hablando, comparten este término, ¿no? De gusano a todo lo demás, a todos los demás insectos. Sí, así como nosotros les decimos un bicho a todo lo que encontramos en el piso. Llámese bicho de veras o persona. Cuéntenos también ustedes si tienen por ahí esos nombres aparte. Y bueno, la hoja refiere que la entomofagia es el consumo de insectos, ¿no? El consumo humano. De repente, si no la ubicas nunca y la escuchas, y dices, está enferma esa persona, de seguro va al psiquiatra. Insectos comestibles. Ojo, porque sí hay que comentarlo, aunque sí es extendido su uso y sí es extendido esta cuestión de costumbre de comerlos. No todos se comen. Y no todos los insectos o no todos los artrópodos en este caso o los otros ophilias se pueden comer. Muchos incluso son tóxicos y te puedes morir si no estás comiendo lo que es, ¿no? Igual que los hongos, igual que las plantas. Exactamente. O sea, muchos desarrollan mecanismos de defensas precisamente para sus depredadores y en este caso pues que pueden ser dañinos para y hay muchos que sí son súper venenosos, súper, sí, ¿no? que si no te puedes, te mueres. Así es. Entonces no todos los insectos ni todos los artrópodos se comen, pero los que se comen pues es una variedad muy grande, muy alta, se sigue estudiando porque sí les tengo que platicar que es algo que no ha terminado. No, pues ¿cuántas dijiste que había? Muchísimas. Tan solo la UNAM tiene en su departamento de biología y en otras áreas de investigación, continuamente están haciendo registros, ¿no? De a nivel nacional de nuevos insectos que se consumen por varias dietas. Lo que se sabe hoy es porque en esos lugares hay investigadores que están registrando la información. Pero donde no hay investigadores aún, donde no se han metido, pues obviamente desconocemos también esta sapiencia que tienen estas culturas o estos grupos indígenas de qué animales se pueden comer. Y hay muchos todavía que no, hay algunas tribus, sobre todo en algunas otras partes del mundo, en África y por allá. Que no se sabe, que no se tiene registro. No hay registro porque ni ellos mismos dejan entrar a nadie que sea fuera de su círculo cultural. Así es. Qué interesante da irse a meter allá. Aparte, una cosa más que debemos decir es, independientemente a lo que yo vaya a decir en este episodio, porque sí lo voy a decir, ¿no? A mí me encanta. Mi amiga lo sabe, ¿no? Sí. Yo sí le entro a todo tipo de comidas. Es parte de mi profesión. Entonces, sí he tenido la oportunidad de probar muchos y me gustan. Hay ciertos que tengo preferidos, otros no tantos, pero los he probado, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo que yo pueda comentar o lo que pueda comentar mi amiga Viri, pues sí es recomendable que si usted se sabe alérgico a lo que si ya los ha probado y se sabe alérgico, pues no se la ande jugando, ¿no? Porque lo mismo sucede con los insectos como con cualquier otro alimento. Puede ser que a lo mejor usted no lo sabía y de repente se convirtió en una persona alérgica, como sucede con los crustáceos, que son parte de estos artrópodos, ¿no? Entonces, pues no le ande jugando al valiente, mejor hacer que sea un médico, que le hagan estudios para que usted pueda precisamente saber si debe o puede consumir este tipo de alimentos. Lo que sí es importante referir, como dice Viri, es que es un alimento no solamente del futuro. Yo diría que fue un alimento del pasado, sigue siendo un alimento del presente y continuará siendo un alimento en el futuro, ¿no? Y de hecho se ve que en mucho más creciente demanda cada vez por los problemas que tenemos de alimentación actual en el mundo. Sí. ¿No? Y de cuestiones de lo que les decía, del medio, ¿no? Del impacto que estamos generando por el utilizar otro tipo de alimentos que finalmente al ser masivos empiezan a también dañar ecosistemas. Todo. El ser humano siempre deja huella ecológica, ¿no? Pero sí es mucho más fácil criar insectos que criar vacas, por ejemplo, ¿no? O sea, es más contaminante las vacas porque ocupan más espacio por el metano que sueltan y N cantidad, ¿no? Sí, de eso ya hablaremos en otro episodio. Sí, no me adelanto. Así es, no te adelantes. Entonces, ya dada esta observación de que consulte a su médico antes que cualquier otra cosa. Ya parecemos programa del canal de las estrellas. Sí, amiga, no van a decir que yo dije y después se intoxiquen, no, tampoco. No. No, siempre con responsabilidad, claro.
Y otra cosa que también quiero compartirles es que mucha gente refiere a este tipo de alimentos como exóticos o como, ¿cómo les dicen? Pues raros, ¿no? De alguna manera. O sea, sí tienen nombres, ¿no? Bizarros, o sea, tienen unos apelativos medio como únicos, como especiales, como raros, para encasillarte, ¿no? Puedes encasillarlos, pero sí hay que decirlo también, ¿no? Estas palabras hay que usarlas con mucho cuidado porque la palabra solamente se usa para aquel que no la conoce. Y un alimento como estos, pues para nosotros no es exótico porque es algo común, ¿no? Y es algo cotidiano, ni siquiera es algo que apareció como una moda, como yo les digo, es algo tiene que mucha historia, ya lo consumíamos. Mucho. Entonces, actualmente existen estudios y lo último que encontré que refieren, por ejemplo, hay una revista que les súper recomiendo, que es Arqueología Mexicana, tiene un especial de insectos. Ellos toman precisamente de Ramos Elorduy, que es una investigadora justamente de la UNAM, que ha catalogado, revisado distintas justamente especies que van haciendo el registro de esta como uso alimenticio en el tema de los insectos y otros artrópodos y otros tipos de animales, ¿no? Bichos. Entonces, ellos comentan en esta investigación que existen alrededor de 3,169 especies registradas de insectos comestibles en el mundo. Yo pensé que ibas a decir en el mundo. De los cuales 704 se consumen en Latinoamérica y 531 se consumen en México. Esta información la saqué de varias fuentes, no nada más de esta, también estuve consultando un libro de que les voy a platicar de justamente que es muy, muy bueno, de López Riquelme, que se llama ahorita les digo. Ese déjalo, amiga, para las capsulitas que tenemos de reseñas para que te animes a leer. Va, nada más les digo el título. Xopanillolcamoli. Y ese también va para, mira cómo me equivoco con el nombre. Sí, porque está bien difícil. Pero bueno, para que lo sepan, ¿no? Mira, ya sacaste 2 cosas en una. Y bueno, algunos grupos que se consumen en México refieren, por ejemplo, en el top número 1, o los que hasta ahorita se han descubierto, insisto, en registros. En México son 122 especies de escarabajos. De avispas y hormigas, 117. Ahí entrarían las chicatanas en avispas y hormigas, ¿sí, verdad? Las chicatanas, hormigas, sí, las culonas, hormigas culonas, sí. Las chinches son 92, saltamontes, grillos y chapulines, 83, mariposas, 55. Ay, pobrecitas. Cigarras y membrácidos, que son como... La forma la tienen parecida a un jumil. Y parecen como, no sé, parecen como monstruitos, como llevados para la guerra, no sé. Es que traen como una coracita. Pero no es coraza, vendría siendo las alas, por supuesto. No, claro, pero vendría siendo así como como lo que se ponen cuando van a la guerra, ¿no? Como pulgones, como así les llaman en muchos lugares. Claro. De muchos colores. Pero, porque ¿los jumiles entran ahí o esos entran en chinches que dijiste? ¿Dónde entran ellos? Porque parecen una chinche. Creo que es una chinche, no sé. O es de la familia de las chinches. Primos, han de ser primos por ahí. Se las investigo, se las doy en la próxima episodio, porque en el próximo episodio justamente quiero hablarles, no de la siguiente, no acuérdense que aquí agarramos así como guacamole. Pues la próxima vez que hable de insectos les voy a hablar ya más de lo que es su por tipo y en dónde se consumen y cómo se guisan y así, ¿no? Pero hoy es como una manera a marco general de hablar de historia, exactamente, de introducirlos para que vean cuánto tiempo llevan consumiendo. No son alimentos del futuro. Son del pasado y del presente. Hoy. También están los piojos, una especie comestible que hasta ahora se ha descubierto. Si no vieron mi cara, se me salieron los ojos de mis sorbitas. Libélulas hay 6 tipos. Eso sí lo sabía. Moscas y mosquitos 5. Termitas 1 y otros, ¿no? O sea, una lista enorme de otros que no quise incluir aquí ya porque tienen nombres muy científicos muy rebuscados, pero son de los que más podemos como ubicar, ¿no? Comúnmente hablando. Entonces, sí es importante decirles que los insectos se pueden consumir como huevo,
como larva, como pupa, o ya en estado adulto, o en toda la cadenita, porque hay algunos insectos que se comen en toda la cadenita, ¿no? Pueden comerse en todos. Otros son más preciados cuando son adultos o cuando son huevos, ¿no? Como los escamoles, por ejemplo. Sí. Bien. Muy importante hablarles en cuestiones nutricionales que los insectos tienen un aporte calórico mayor a lo que es el maíz, el trigo y el pollo. Ok. Todos los insectos, de los que se han estudiado, de los que justamente hablé hace unos momentos. De esos, la mitad de esas especies supera al de la carne de res. Ok. Y el 65% es mucho mayor al pescado. En la energía calórica que te da. Sí, claro. Los principales 10 estados en México que consumen insectos son Chiapas, con 159. Ok, lo entiendo por la selva y todo lo demás. Estado de México, 152. Ok. Hidalgo, 143. Oaxaca, 134. Veracruz, 112. Guerrero, 87. Puebla, 77. La Ciudad de México, 73. Yucatán, 67. Michoacán, 45. Y esos son los primeros 10 de la lista. Pero no son los únicos. No, todos claro los estados consumen. Pero si te fijas, los estados del norte son menos. Son los que menos los consumen. Porque yo creo que tiene que ver justamente porque tienen menos grupos indígenas ya actuales. Claro. ¿no? Y mucha de esta sabiduría se ha muerto con ellos. También, y ha permeado mucho el consumo de la carne por Estados Unidos. Así es. No, y por la historia, ya habíamos hablado en el episodio de Villa, que si no lo ha escuchado, vaya y escúchalo. ¿sí? Escúchalo. Sí. Hablábamos de que una de esas políticas, cuando llegó justamente el momento en que nos conquistan los españoles, una de esas primeras estrategias para lograr irse adueñando más territorio fue enviar ganado al norte. Claro. ¿no? Por eso hoy, pues su gastronomía refiere como un tema muy importante lo que es la carne, los diferentes tipos de ganado. Pero el más importante es la res, ¿sale? Y bueno, tienen un gran valor proteico. Alrededor, y ese es un promedio, porque no todos es igual, pero en promedio entre el 55 y el 65% de su peso son puras proteínas. Ok. Y eso representa entre el 77 y 98% de digestibilidad en el humano. O sea, quiere decir que el 98% las aprovechas. Sí, claro. ¿Sale? Okay. Por eso, mucha gente que nunca ha comido insectos y se atreve a comer insectos y les gusta, y en vez de echarse un taquito y esperar, se echa 3 tacos, inmediatamente tiene esa necesidad de ir al baño después, porque le cae como bomba. ¿Sale? Que tiene muchas calorías. No te enojes, no le pegues a la computadora. Acuérdate que no es me emociono. Ahora voy a tener que amarrar las manos. Sí, amiga, utilizamos mucho las manos para... Aparte de eso, posee grasas insaturadas y es muy parecido justamente a lo que se maneja en el grupo de los peces. No, amiga, ahorita me vas a decir que es libre de grasas trans, te baja el colesterol, te baja los... Y depende del bicho. Es rico en vitaminas A, C, D, B1, B2, B3. Ok. Y minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, fósforo. No todos tienen todo. Unos tienen más de una cosa que otra. Pero depende también de cuál es también su alimentación y en dónde se encuentra. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que son muy nutritivos. Okay. Esto en el pasado equivalía justamente a lo que hoy es un trozo de carne para muchas culturas, incluso con mucho menos proporción, pero que constituía una clave justamente en esta cuestión de hacer más rica la dieta y complementarla, ¿no? Y diversificarla, porque teníamos muchas cosas con las cuales podíamos afrontar una buena dieta. Entonces, los insectos siempre han sido muy importantes en la cultura mexicana por eso. Obviamente en el pasado no se sabían de todas estas propiedades. No, pero hoy que lo sabemos, pues con mucha más razón, tienen un mayor peso. Pero para ellos el conocimiento pues era empírico y de observación. Entonces, si yo veo que mi papá, que ya es un hombre grande, que consume bichos y está muy bien constituido, pues quiere decir que la alimentación que tiene es buena.
Tristemente, en muchas partes de México se le asocia como un producto de pobres, sí, como una alimentación de pobres o de grupos marginados. Y eso no es cierto. Nomás métase a ver cuánto cuesta el kilo de hormiga chicatana y verá que no es de pobres. No, y tan solo, si usted se pone a estudiar los lugares que ofrecen, tan solo en la Ciudad de México, platillos que tienen que ver con insectos, vean lo que cuestan. Sí, y son solo de temporada, ¿no? Sí. Muchos son solo de temporada, entonces son muy caros. Pero hay grupos incluso indígenas que pues tienen ese acceso y que a ellos no les cuesta más que ir a cazarlo o ir a atraparlo para poderlo consumir, que no quiere decir que sea fácil, ¿eh? No. Tiene también toda una cuestión de saberes que se han pasado de generación en generación, de hasta saber de cómo sacarlos, en qué temporadas, cuántos, qué utensilios utilizarlo, qué herramientas, quiénes lo hacen en qué rol, si es el hombre, si es la mujer, si son niños. Y después cómo cocinarlos también. Así es, ¿no? Limpiarlos, entonces, etcétera. Tiene todo un universo ahí que estudiar en diferentes puntos de vista, como yo les decía, que ojalá podamos compartir pues varios dentro de este programa. Entonces, ahora sí, esa es como una pequeña introducción para que cada vez que yo diga bichos, ustedes sepan entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Y bueno, ¿desde cuándo consumimos estos bichitos? Uy, desde la época prehispánica. Bueno, mucha gente sabe que es desde la época prehispánica. O bueno, si te quieres ir mucho antes, desde que el hombre se volvió, o no, desde que era recolector, tal vez. Bueno, pues ahí les va. Desde que ya cuando hiciste esa aspiración así, es que es hace millones de años. Sí, resulta que desde la prehistoria es uno de los alimentos más antiguos que ha acompañado al hombre. Okay. Y llámese homínido antes, ¿no? Fíjense, les voy a decir tan solo en esta cuestión de la prehistoria, cómo se fueron desarrollando distintas dietas que incluyeron justamente los insectos y que incluyen, por supuesto, a distintos tipos de homínidos que fueron apareciendo. Me voy a ir desde el más antiguo hasta el más actual. No voy a decir todos, obviamente, voy a decir solo algunos y algunas precisiones, ¿sí? Por ejemplo, está el Orrorin-tuyenensis. Este apareció entre el 6.2 a 5.8 millones de años. Este homínido ya comía insectos. Ya está comprobado. El Australopithecus afarensis, ¿sí? Que apareció más o menos por ahí del 3.85 millones de años. ¿Sale? El Australopithecus barregasali. Ese trabajo, ¿eh? No nomás es el náhuatl. No, es el latín también. Y este apareció aproximadamente entre 3.5 y 3 millones de años. El Australopithecus africanus es entre los 3.3 y 2.1 millones de años, también comía insectos. El Australopithecus gari hace 2.5 millones de años, también seguía consumiéndolo. El Paranthropus robustus, del 1.8 a 1.2 millones de años también. No, ¿por qué lo dices? Robustus. El Homo habilis. Más o menos aparece en el 2.4 millones de años. El Homo ergaster o el Homo erectus, que es el que justamente ya atraviesa por el puente transcontinental y llega a Asia, pues ya 1.890 millones de años. Híjole, no, ya comía justamente insectos. Y bueno, el último homínido que se refiere también es el neandertal, que apareció hace 200,000 años. Él también comía insectos y por supuesto toda esta línea descendente de aquellos que siguieron, que continuaron esa línea evolutiva, pues van a enseñar a sus descendientes a seguir consumiendo ciertos insectos o ciertas bichos que ya conocían, ubicaban como comestibles. ¿Vale? Bien. De aquí nos vamos a brincar a la época prehispánica. Y ya nos vamos a América directo, ¿no? Porque estos homínidos, recuerden que tienen justamente su origen
primero en África y de ahí como empiezan las migraciones, el Neandertal llega a Europa, el Homo habilis camina hasta, comienza siendo Homo ergaster, camina, cambia de continente, sube a lo que es el área de China y ya se le comienza a conocer como Homo erectus. Entonces, ya en la época de la cuestión prehispánica, cuando ya estamos hablando de América y específicamente en Mesoamérica, ¿sale? En la historia general de la Nueva España, en este encuentro de los dos mundos, Fray Bernardino de Sahagún explica, por ejemplo, acerca de las hormigas. Les voy a leer tal cual para que vean todo lo que él va describiendo justamente. Ha de haber estado bien espantado. ¿Qué está comiendo esta gente? ¿Cómo se les ocurre? No, pero ¿qué crees? Hay por ahí dos, que él refiere como sabrosos. No, pues, o sea, antes de probarlos, cuando recién empezó, pues haber dicho, ¿cómo se comen estos los insectos? No, y seguramente habrá muchos que por hambre tuvieron que comer. Claro. Porque no les iba a durar el pan y el vino todo el tiempo mientras todavía no, y todavía no estaba la carne aquí. Lo que estaba aquí. Sí, ahí que ni se hagan, que bien que les gustaron, hombre, tortillitas y en taquito con salsita. Y bueno, él refiere, ¿no? Ahí lo voy a leer textual. Hay hormigas, esto es con referente a las hormigas. Hay hormigas que se crían en tierras frías, son pequeñuelas, no negras, y muerden, y sus huevos son blancos. En algunas partes las comen y por eso las llaman ascamole. Los escamoles. ¿Sale? Y bueno, sí, claro. Azcatl significa hormiga, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con esta hueva de hormigas. Hay otras hormigas que llaman Necuazcatl, que quiere decir hormigas de miel. Críanse debajo de la tierra y traen en la cola una vejiguita redonda, llena de miel. Es transparente esta vejiguita como una cuenta de ámbar. Es muy buena esta miel. Y cómenla como la miel de abejas. Todavía esta se sigue al mismo tiempo que los escamoles consumiendo en México, cada vez está más en desuso, porque tristemente no todos saben consumirla. Entiendo yo que en muchos grupos indígenas agarran los niños como postre esta hormiguita y la chupan con mucho cuidado para sacarle la miel y la vuelven a dejar en el piso para que siga caminando, ¿no? La vas a ir recolectando. Entonces, si no la oprimes bien, la matas. Ay, pobrecita. Porque la trae justamente en el vientre. Claro, sí. ¿Sale? Y bueno, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún nos explica también en cuanto a las abejas. Hay unos abejones en esta tierra que hacen miel y hacen cuevas en la tierra, donde hacen su miel. Es muy buena miel la que hacen. Pican como abejas y lastiman e hinchase la picadura. Son buenas, pero tengan cuidado, sí. Hay otra manera de abejas que son menores que las ya dichas. Estas también hacen cuevas para hacer su miel y hacen miel muy amarilla. Es buena de comer. Y pone, hay otras abejas que hacen miel en los árboles. Hacen una caja a manera de alquitarra y dentro hacen sus panales e hinchelos de miel. No engendran como los otros animales, sino dentro de los panales nacen sus hijos, como gusanillos blancos. Labran como abejas de Castilla y hacen muy buena miel. ¿Sale? Y luego habla, por ejemplo, de las langostas, ¿no? Los chapulines. Sí, no cree usted que la langosta sí, no, de mar, no. Sí, no. Como chapulín, ¿sale? Y dice, hay muchas maneras de langostas en esta tierra y son como las de España. Unas de ellas llaman acachapolín, que quiere decir langostas como saeta. Dícese así porque van recias cuando huelen. Y rugen como una saeta. Suelen las comer. Hay otras que son medianas y son coloradas. Andan en el tiempo de coger los maizales y son de comer. Hay otras que son langostas de verano. Son grandes y gruesas. No vuelan. Si no andan por la tierra, comen muchos frijoles. Unas de ellas son prietas, otras pardillas y otras verdes. Suelen las comer. Hay otras que llaman langostas ciegas. De estas hay muchas y son pequeñas y andan por los caminos y no se apartan aunque las pisen. Son de comer. Hay otras que son pintadas a manera de codorniz y también son de comer. Me encanta cómo describe las cosas. Esta me fascina. Ahí te va. Hay otras que cantan diciendo chi, 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 chi. Y andan siempre en el heno. También son de comer. No, pues está padre su descripción. Así puede imaginarse cualquier cosa, ¿no? Sí. Bien. De los gusanos, él refiere. Hay unos gusanos que se llaman neoquili, que quiere decir gusanos de maguey.
Son muy blancos y críanse en los magueyes. Agujérenlos y métense dentro. Y van comiendo y echando la fresa por el agujerillo por donde entraron. Son muy buenos de comer. Cuando él dice son muy buenos de comer es porque les gustaron. Ajá. Hay otros gusanos que llaman gusanos de maíz. Críanse dentro de las mazorcas cuando verdes. Cómenlas y destruyenlas, son de comer. Okay. También comparte que en la mesa de los señores principales existió una cazuela de langostas y es muy sabrosa comida. También comían unos gusanos que son de maguey, con chiltepín y tomates, y algunas pepitas de calabaza molidas, ¿no? Entonces probablemente esto fuera un pipián. Probablemente. Con los gusanos de maguey, ¿sale? Y bueno, eso es justamente lo que quería compartirles en esta ocasión. No sé si te gustó. La verdad es que está muy interesante verlos desde otra perspectiva, porque sin embargo, lo platicábamos desde antes, ¿no? Eso para nosotros es parte de la cultura de nuestro México, que los consumimos y todo. Pero a veces dentro de la cotidianidad se nos olvida como entender de alguna manera o tener la información de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Todas esas incógnitas que de repente se nos olvida hacernos, ¿no? Y eso te ayuda a entender un poco más también la dieta que se llevaba, la dieta que se lleva, de dónde sale, por qué consumimos escamoles, ¿no? ¿A razón de qué? ¿O quién fue el primero que sacó y que dijo que con mantequilla? Todo ese tipo de cosas lo podemos entender haciéndonos esas preguntas. Así es. Y bueno, sí quiero comentarles que hay recetarios actuales y recetarios que han sido justamente como muy valiosos, son muy valiosos actualmente. Conaculta hizo una serie de varios tomos, hay más de 70, si no mal recuerdo, son como 76, que son de cocina popular e indígena. Y en muchos de estos recetarios que van justamente como subgrupos, incluso grupos indígenas muy precisos, no necesariamente de un estado, hablan de regiones o lugares muy precisos. Y muchos de estos recetarios contienen justamente saberes de cómo cocinar diferentes tipos de insectos, ¿no? Y en ella nos refieren cómo se llaman en esa localidad, pero también cómo se pueden encontrar, si ustedes siguen escarbando, y que son cosas que vamos a ir compartiendo aquí en el programa, cómo se llaman en otros estados y cómo se consumen también. Lo más curioso y algo que nos ha pasado, Viri y yo, no me dejarán mentir, ¿no? Cuando es el periodo de las chicatanas, cuando llegan estas primeras lluvias. Curiosamente aquí, por lo menos en los lugares en donde hemos estado cerca, ella y yo, aquí en Querétaro, no las consumen. Es algo increíble, ¿no? Y salen en muchos lugares, incluso aquí dentro de la propia ciudad, hay lugares en donde se ve que está el nido cerca y salen muchísimas. Y la gente así como que hasta las ve así, aplasta, pasa el tacho y las aplasta, hasta les echan agua. Les tienen mucha... El raid, así, ¿no? Porque sí, por desconocimiento. Es que ahí les va, para poner bien el contexto, ¿no? Les vamos a poner una foto para que vean qué son las chicatanas, porque a lo mejor los que vivimos en México sí las ubicamos, con nombres distintos tal vez, pero las ubicamos, ¿no? Sin embargo, sí son unas hormigas como de este vuelo, ¿no? Así de grandes. Sí, más o menos como así. Parecen avispas chiquitas. Como 1 centímetro y medio. Y yo las he visto hasta 2. Y tienen alas y todo, ¿no? Entonces, sí, cuando las ves, si no las ubicas o nunca las habías visto antes, sí piensas que es como una especie de avispa. Mucha gente las y da miedo, exactamente. Pero el abdomen no lo tienen picudito, no. Al final son cuerpo de hormiga, pero grandota. Así es. Por eso les llaman culonas. Ajá, también. Y entonces, pues si aparte si no las ubican o te da el miedo, pues menos las consumes, ¿no? Y entonces pareciera, donde nosotros nos ha tocado verlas, parece literal una alfombra roja, porque están rojas aparte. Entonces parece así la alfombra roja. Terciopelada aparte. Pero es una alfombra que se mueve, ¿no? Porque sí se ve cómo se mueve así todo. Se ve muy bonito, es un espectáculo muy bonito. Eso, por ejemplo, culturalmente hablando aquí para lo que es nuestro rico México, en muchas zonas ubican que son de buen augurio, porque es el momento en el que ya van a empezar a caer las lluvias fuertes, ¿no? Entonces, cuando cae después de la primera lluvia fuerte que hay de temporada, al día siguiente salen, ¿no? Ya uno camina entre los charcos y vas a encontrar un montón de chicatanas y es el momento, ¿no? De recogerlas, así de llevarte tu bolsita y empezarlas a recoger. Y nosotros las hemos preparado también ya después de eso. Y pues nada, ¿no? Es un regalo de la naturaleza. Tienen un sabor muy especial. Es un ingrediente muy caro, como lo refiere Viri.
No es un ingrediente, si ustedes googlean en todos estos lugares en donde pueden incluso comprar en Amazon, por ejemplo. Y ¿cuánto estaba la última vez? Pues yo he llegado a ver hasta 2,000 pesos el kilo, ¿no? La chicatana, y depende mucho en qué temporada está, o sea, qué tan fresca está. Ya te la venden de dónde seca. la traen. Sí, de dónde la traen y qué tanto escaseó, porque también hay que decirlo, hay temporadas en donde sale mucha y hay temporadas en donde no se ve. Por ejemplo, los últimos años aquí no hemos visto. A mí eso me da mucho miedo, mucho miedo porque quiere decir que algo está cambiando y que está pasando. Que está pasando algo. Así es. Porque sí tenemos como 2-3 años que pero no hay, pero en la son muy poquitas, no, pero donde siempre las veíamos, que no vamos a decir dónde, no han salido, llevan 3 años. Están castigando. Seguramente. Es castigo de Dios, amiga. Ahí salía cada año y ya lleva como 3 años que no salen para nada. A mí eso sí me da miedito. Y también esa misma, fíjate qué chistoso, yo ahorita que lo empecé a analizar, son esos 3 años que también la temporada de lluvias ha cambiado. Distinta. Así es, que ha empezado a subir la temperatura y todo, ¿no? Correcto. Y bueno, al final de cuentas es también un momento de su reproducción, que lo hablaremos también en otro programa, ¿no? Así es. Pero pues tratando justamente en estos temas de la cuestión de los insectos y las hormigas, otras de las más conocidas, famosas, caras de temporada, pues son los escamoles. También. Estos escamoles que muchos críticos han comparado con un caviar mexicano que sabe a una especie de mantequilla y que es de color blanco. No notas mucho, a menos que de verdad te quedes viendo al huevito y le ves la forma justamente de la hormiga, que tiene pegaditas así ya las patitas y está toda como transparentosa, blanca, ¿no? Sí. Pero si no te quedas ahí como fijándote así, observando, parecen bolitas, ¿no? Y como tapioca, pero chiquitas. Son muy ricos, en muchos lugares se consumen flameados, se hacen tacos. De muchas maneras. De muchas maneras, suelen acompañarlo con mezcal o con tequila, una buena salsa, unas tortillas recién hechas. Hasta el mezcal, para nosotros, lleva insectos, porque al mezcal le metes gusano. Así es. Le metes sal de gusano, le metes alacrán también en Durango, sí. Exacto, no, de mucho, o sea, le metes un montón de cosas. La charanda también lleva gusano, o sea, aquí los consumimos de muchas maneras. Así es, ¿no? Sí. Y hasta de botanita. Depende si pueden ser frescos, pueden ser secos, pueden ser molidos, pueden ya ir en una harina sin verla. Los chapulines son una cosa súper famosa. Miren, aquí. Luego igual se los subo, ¿no? Pero yo tengo una receta de martini de chile serrano con sal de gusano. Está riquísimo. Pues delicioso. Sí la voy a compartir. Está una fotito así. Sí la voy a poner porque es una cosa riquísima y deliciosa. Sí, y el gusano, por ejemplo, ya hablando de gusanos, como este gusano se da en el maguey, toma ese sabor del maguey. Y depende qué gusano es. Si estamos hablando de un chinicuil, que es el que justamente nace en las raíces del maguey, tiene un sabor como mucho más ahumado y más a tierra, a maguey, ¿no? Sabe a como si mordieran de verdad un pedazo de maguey, es algo bien interesante. Por eso va precisamente con lo que es el mezcal. Claro. Y el chapulín también sabe a tierra. El chapulín sabe a tierra también. A tierrita con sal. Y aunque en muchos otros lugares está considerado como una plaga, para nosotros, cuando ya el chapulín corre también, ¿no? Para atraparlos, para comerlos, es una de nuestras botanas preferidas. Sí, con mucha salsa. A lugares como Puebla, como Oaxaca, te venden hasta las bolsitas. Guerrero también. Te venden las bolsitas así, te lo sirven con ajitos, con sal, con chile piquín, con chile piquín también te los dan asados, con chile piquín, limón y sal, salsita botanera o así. Son como los cacahuates para nosotros, así en vez de sacar así la fuente con los cacahuates en la botana en la fiesta, sacas los chapulines. Y son clarísimos, insisto, no es algo que se pueda consumir a diario, por lo menos no para cualquier persona, más y sí es un regalo para esos grupos indígenas que tienen la fortuna de tener justamente por temporada y cerca de sus casas estas puentes. Ahí sí es comida a domicilio, les llegan ahí a su casa. Así es. ¿Y cuál comida de pobre? Eso no es comida de pobre, es una delicia, es un tesoro, un placer, ¿no? Y los chapulines incluso en muchos lugares hasta los clasifican por tamaño. Claro. Te enseñan los costalitos y hay el costal así de
el que parece una uñita, ¿no? Así delgadito, el chapulincito. Y luego el medianito, el más grande, ¿no? Hasta el que ya le ves la cabeza y le ves las patas, ¿no? Y le ves los ojos porque lo estás comiendo. Ajá. No falta el que se deja aquí la pata hacia afuera. No, pero sí son deliciosos. Eso sí pasa. Y bueno, actualmente en la cocina contemporánea mexicana, en donde está justamente esta cuestión del rescate de los ingredientes tradicionales, de las técnicas ancestrales, pues están haciendo muchas cosas bien interesantes, ¿no? Ya en cuestión de química y mezclando varios ingredientes como lo que tú acabas de decir en mixología, ¿no? Sí. De agarrar un chile serrano y también agarrar un gusano, agarrar chapulines y ponerle toda clase de mezcladores, de aguardientes que existen en el mercado, ¿no? Y también, por ejemplo, de mis favoritos, aparte de los chapulines y de las hormigas, sí, son los gusanos. El chirincuel es mi preferido. Sí, pues es de los más comunes. Así es. ¿Y qué otro nos hemos echado? Ah, las tantarrias. Yo las tantarrias no las he probado, me dan miedito porque están más grandes, pero yo los jumiles sí los he comido. También. Vivos y muertos. Vivos yo no, para que veas. Yo sí. Porque no he tenido la posibilidad de tenerlos hacia el alcance. No, yo sí, y está bien chistoso porque supieron? Como si estuviera mordiendo ¿Canela? Yo le noté más el sabor como a hierbabuena, como a menta, como a estas holes que te comes así frescas. Sí, y depende de dónde lo agarren. Es el sabor que agarra por lo que comían, ¿no? Fíjate que yo lo probé en un mercado en Guerrero. Y estaban vivos, los tenía así el señor así en una especie como de... porque se le sale la boca. Y sí, pues así, mira, te caminaba y te lo tenías que ir agarrando así comiéndotelo. Y dice, porque yo, es que las patas, no sé qué. Dice, no lo piense, señorita. Écheselo y muérdalo, así que le explote entre los dientes. Y yo, chale, sí me sentí así como de... Ugh. Pero bueno, se estaba uno aprendiendo. Yo estaba muy jovencita, tenía como 16 años. Entonces, pues sí, ya me lo eché y todo. Y lo muerdes. Y es una explosión. Y es una explosión como si estuvieras mordiendo, les digo, una Halls de sabor de hierbabuena o de menta, así sabe. Los que yo he probado, a mí me recuerdan, por ejemplo, a la canela. Muy rico, y a mí me encanta la canela. Pues son sabores muy potentes a la boca. Sí, muy potentes, y cuando los combinas con postres, ensaladas, cuando haces salsas con ello, ¿no? Hice alguna vez una pico de gallo con jumiles. Qué cosa tan rica. Fíjate que esos no los he visto aquí en Querétaro. Ni yo tampoco. Y los chawis que decíamos es también muy comunes en los grupos otomís, en los ñañús, y aquí en el estado se les llama tantarrias. Son bellísimos, son unas chinches que tienen unos colores bien atractivos, eso sí las tienen que purgar antes, porque si no, los orinan, ¿no? Y el orín es muy fuerte. Pica, sientes en la lengua como te pica, sí, exactamente. Entonces los tienen que purgar antes, unos días antes. O unas horas antes, unos días antes, para que logren justamente sacar todo eso. Y estos animalitos, si tú los ves, son negros y tienen sus alas, y en las alas tienen rayas amarillas. Yo hasta por eso decía que eran venenosos, luego, porque tienen unos colores muy vibrantes. Y luego en las patas tienen unas bolitas naranjas. Así. Sí. Naranjas, pero naranjas fosforescente, ¿eh? Sí. Y unas antenas que salen así grandotas. Y también con unas bolitas al Son muy coquetas las tantarrias. Son preciosas. Vamos a poner fotos también para que vean qué maravillas tiene también el estado. Y bueno, sí, más adelante les vamos a estar hablando hasta de recetas también, con estos insectos tan exóticos. Cuando uno cocina con insectos, especialmente cuando lo hace con insectos, por ejemplo, con gusanos, en este caso, el gusano de maguey, el chinicuil, siempre decíamos, ¿no? La cocina se apesta, pero en buen plan. Sí, o sea, un olor llega un aroma tan penetrante que dura semanas. No hay manera de quitarlo, se impregna en todo. Incluso el que cocina o el que estuvo dentro, la ropa se huele justamente como a mezcal, así como cuando estás trabajando con ajo y cebolla, que te duran las semanas así, igual. Cuando haces algo en la parrilla con carbón, también que te queda el olor ahumado, exactamente, lo mismo sucede, ¿no? Entonces, es una maravilla cuando llegan justamente este encuentro de la colonia con la cuestión de la época prehispánica, porque se dan cuenta de toda esta riqueza gastronómica, y sí, van a tener que aprender a comer muchos, ¿no?
Y también no pueden decir que no, porque incluso los mismos franceses, como decíamos la otra vez, comen escargots, ¿no? Claro. Comen caracoles. Y otra sarta de cosas medio raras. Todas las culturas tienen esa parte, ¿no? Así es. Y aparte, el hambre es perra, amiga. O sea, si ya tienes ganas de comer y no hay ni maíz paloma, pues lo que sea. Así es. Como decía Timón y Pumba, viscosos pero sabrosos. Así es. Se los comían así vivos, amiga. Así es. Bueno, pues cerramos entonces con eso. Claro que sí. Recuerden que les invitamos a que se suscriban a nuestras páginas, a nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en www.tertuliasgastronómicas.mx y recuerden que nos den like, suscríbanse, pónganos ahí sus comentarios, ranquenos también. Se los vamos a agradecer muchísimo y que también se suscriban a Patreon. Y se echen un taquito de chapulines, claro. Sí, también. Y fíjense bien también qué insectos se comen, porque ¿y cuáles les estorban? Sí, que sean comestibles. ¿Y cuáles les estorban? Que hay que sacarlos de la casa. Eso sí, así es. Bueno. Así es. Muchas gracias por acompañarnos otra semana. Gracias, amiga, por otra semana más. Y pues nos vemos la próxima.